vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Pues habrán ustedes escuchado ya que el penal de Puente Grande en Jalisco cierra sus puertas. De hecho, ya sus presos, vámonos, a otro lado. Y bueno, para hablar de este lugar infernal, de verdad infernal, vamos a platicar con uno de sus inquilinos, injustamente inquilino, subrayo, que es un periodista y escritor famoso por sus libros, Jesús Lemos. Bienvenido, Jesús, qué gusto tenerte. Marta, qué gusto saludarte. Siempre para mí es un placer poder estar contigo, con tu audiencia y pues por supuesto disfrutando de esta plática tan inteligente que tienes siempre y que me hace siempre copartícipe de ella. Y pues bueno, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Oye, ahora que vino la noticia de que el gobierno federal decidía que se cierran las puertas de este penal de alta de seguridad, ¿qué se te vino a la mente? ¿Qué sentiste? Híjole, mira, lo primero que se me vino a la mente cuando ese lunes me levanté y como todos los días, lo primero que hago es leer el diario oficial de la Federación, pues para ver como una fuente informativa, ¿no? Para ver qué es lo que está aconteciendo en el ámbito pues de decisiones políticas del gobierno federal. Y voy viendo que se anuncia la desincorporación del penal de Puente Grande. Fue un tirón de tripas, lo que se me dio, sin duda alguna. Un tirón de tripas sentí fuerte porque otra vez en cuestión de segundos, solo ver que hablábamos otra vez del penal y que hablaba el gobierno que entre las consideraciones que tomó para este cierre estaba la promoción de los derechos humanos y bla, 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 bla. Cuando veo eso, siento el tirón, te digo, porque me fui inmediatamente otra vez al penal a revivir lo que revivo casi siempre, de manera muy cotidiana, cada vez que un olor, un ruido, un sonido me llega y me lleva otra vez a la cárcel. Y me acordé de las torturas, de las golpizas que me daban a mitad de la madrugada, a mitad de la medianoche, en el comienzo de las madrugadas frías de esa cárcel, y cómo el sistema atentó contra mi persona y contra mi condición humana, dejándome sin comer días completos, dejándome sin beber más de 30 horas, dejándome en aquella inactividad en una celda desnuda y junto con ese tirón y recordar esos momentos, pues bueno, lo que me dio fue después una especie de alivio. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto sentir que la cárcel se iba a cerrar, que ya no iba a haber más tortura dentro de esa prisión. Y fue, lo reconozco, fue un alivio. Y no te miento, Marta, si te digo que desde que anunciaron el cierre de la cárcel de Puente Grande, he dormido tan a gusto en los últimos días. Fíjate, 3 años pasaste ahí, si mal no recuerdo, ¿verdad? Bueno, Exacto. déjeme subrayar primero que tú eres un gran periodista, Gracias. escritor. Tus libros, 2 de ellos, los primeros, fueron inspirados precisamente por tu estancia ahí. Los malditos se llaman estos Sí. libros. Y bueno, hay más. Pero bueno, a partir de ahí, déjame preguntarte, ¿con quiénes conviviste? ¿Qué pasó ahí en ese tiempo contigo? Bueno, cuando yo llego a la cárcel, o cuando me llevan, mejor dicho, eh, llegué acusado como un reo de altísima peligrosidad y se me armó un expediente del tamaño del mundo. El expediente lo armó la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, porque yo estaba incomodando al sistema, a una parte, al presidente de la República en lo personal a lo mejor, cuestionando la guerra contra el narcotráfico. Sí, porque tú eres de Entonces, Michoacán y tenías sí, mucho que ver allá con su familia y todo, ¿no? exactamente, yo soy de Michoacán y estaba trabajando en aquel tiempo dirigiendo un periódico local, El Tiempo de la Piedad, y desde ese periódico pues yo escribía mis notas y mi información y cuestionaba yo muy directamente la guerra contra el narcotráfico, que justamente comenzó en Michoacán un 6 de diciembre del 2006. Entonces yo llevaba 2 años insistiendo sobre el tema y señalando mucho las relaciones de la familia de Calderón, concretamente Luisa María Calderón Hinojosa, las relaciones con Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los Caballeros Templarios. Y eso es lo que hace que me secuestren después aparezca yo en una cárcel de máxima seguridad acusado de delitos contra el narcotráfico, o delitos de narcotráfico, perdón.
y que se me considere un reo de máxima peligrosidad y se me lleve al sector que se llama Centro de Observación y Clasificación dentro de la cárcel, el más férreo, el más duro, y ahí me tengo que convivir con reos de alta peligrosidad, como Rafael Caro Quintero, como Mario Aburto, Humberto Rodríguez Bañuelos, el asesino del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, o Armando Mezcua Contreras, jefe del cártel de Colima, o este otro Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande, o el Mocha Orejas, Arismendi López, o también Alfredo Beltrán Leiva, o sea, una cantidad de criminales que pues solamente se mencionan en los noticieros estelares de las principales televisoras, ¿no? Entonces, cuando llego y me encuentro en mi condición de reo de alta peligrosidad, pues yo era uno más de esos reos que el sistema decidió que yo fuera así. ¿Y cómo era tu convivencia con ellos? ¿Cómo se vivía ahí adentro en Puente Grande? Pues no se convivía prácticamente porque estábamos en aquel tiempo, en la gran parte de mi estancia dentro del penal, bueno, pues me toca estar en el área de COC, Centro de Observación y Clasificación, donde permanecíamos en una celda de 2 por 3 metros, totalmente desnudos, totalmente aislados cada uno de los otros. Entonces no había una convivencia. Después, cuando me trasladan de ahí al sector Procesados, de ¿no? los procesados, exactamente, ya en procesados, pues sí había convivencia. A veces nos dejaban salir una hora al patio una vez a la semana o 2 veces a la semana. Nos dejaban salir una hora a tomar el sol prácticamente para no quedar totalmente amarillo y transparente, ¿sí? Por el encierro de las celdas. Y entonces en ese momento la convivencia era pues de acercamiento con muchos de los presos, de pláticas, de anécdotas. Yo me dedicaba, por supuesto, a platicar con muchos de ellos para recabar historias de cómo estaba el narcotráfico, cómo estaba estructurado. Yo sabía que mi estancia en la cárcel no iba a ser permanente. Yo me sabía siempre inocente y sabía que yo iba a quedar libre en cuanto Felipe Calderón terminara su gobierno. Entonces me dediqué con mucho dolor y también para paliar los días de la cárcel, me dediqué a hacer pues trabajo de periodismo sin libreta y sin lápiz y sin nada, ¿no? Únicamente con el recurso de la palabra. Y con esa palabra yo platicaba con Rafael Caro Quintero, con Sergio Enrique Villarreal o con el Mochomo, Beltrán Leiva, llegamos a platicar y ahí fui armando algunas historias que luego pude contar en los libros Los Malditos y El Último ¿Y Invierno. cómo se logra la confianza entre reos? Porque uno pensaría más bien que se están matando entre ellos normalmente, ¿no? Fíjate que ahí el encargado de crear esa confianza entre reos era justamente el sistema carcelario. El hecho de que nos sacaran a la mitad de la noche a golpearnos a unos y a otros y luego a otros, y así siguieran hasta acabar con toda la galera aquella que estábamos, pues 30 presos en una sola galera o 15 o 22 presos, eso nos hacía solidarios. Y no veíamos, yo no veía al menos a personas delincuentes como sé que eran, sino que yo veía compañeros, seres humanos que estábamos en la misma condición padeciendo la misma tragedia. Entonces la cárcel era la que nos acercaba entre unos y otros, y ahí no había ese autogobierno, no había esa disputa de un preso contra otro preso, porque todos los que estábamos adentro, como de las celdas, o estábamos desnudos y éramos hermanos iguales, y los únicos que andaban vestidos eran los de negro, que eran los policías o los custodios. Y luego ya cuando nos pusieron uniforme, pues todos andábamos vestidos de café, y los otros eran los de negro. Entonces éramos una hermandad, simplemente una cofradía. No éramos otra cosa, nadie se veía, tú eres Zeta, tú eres Golfo, tú eres de los Arellano, tú eres de los Beltrán, o de los Templarios, o de la familia. No, ahí todos éramos reos y todos tendíamos a ser solidarios unos con otros. ¿Quién de ellos te impactó por X o Y, José? Yo creo que, sin duda alguna, el que me impacta por su trayectoria criminal, pues que estaba ahí dentro de la cárcel, pues era Rafael Caro Quintero, pues el primer narco importante del país, de la historia moderna de México. Y ya para entonces, evidentemente, pues el Chapo pues ya era una leyenda, su fuga, él se había fugado en 2001, el Chapo de ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se hablaba de ese episodio y qué posibilidades había de fugarse? Ya para Bueno, para cuando yo estuve dentro del penal,
el nombre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, era el de toda una leyenda dentro de la cárcel. Todo mundo hablaba, lo referenciaba. Siempre había una referencia, una plática que ubicaba al Chapo en cierto lugar, en cierto momento dentro de la cárcel. Porque en ese tiempo me tocó también conocer a muchos de los que fueron los amigos del Chapo. Yo llego en 2008, él se había fugado 7 años antes de la cárcel, pero todavía había muchos reos que convivieron con él en forma diaria y que fueron partícipes de aquellas fiestas y aquellos bacanales que hacían dentro de la cárcel Joaquín Guzmán, porque tenía el control de la cárcel. Después de que se fuga, después de que lo saca Genaro García Luna de la cárcel, porque él es el que le propicia la fuga, pues la cárcel de Puente Grande se volvió muy férrea y muy dura. Y ya cuando yo llego, pues es lo que conozco, esa cárcel férrea. Y por eso muchos referenciaban la permanencia de Chapo en aquel tiempo en la cárcel, que nada se comparaba con la cárcel del 2008, 9, 10, con la cárcel que fue antes del 2001 cuando estuvo el Chapo. Oye, Entonces se hablaba mucho, estaba vivo dentro de la cárcel todavía el Chapo. fíjate. Oye, pero acabas de decir que García Luna propició, esa fue la palabra que usaste, Claro, la fuga claro. del Chapo. ¿Por qué dices eso? Digo propiciar por decir un término amable, pero en realidad Genaro García Luna, y ya está investigado y ya está corroborado con muchas fuentes que las que participaron en aquel tiempo en ese operativo. Lo digo porque lo puedo sostener, tal como lo digo en el libro más reciente que acabo de escribir, que es El Licenciado, Que es donde sobre hago Genaro García Luna, ¿verdad? sí, es sobre Genaro García Luna, hago toda una biografía de Genaro García Luna y señalo que Genaro García Luna fue el que orquestó la salida de Joaquín Guzmán Loera, porque Genaro García Luna para entonces ya trabajaba, siendo el director de la AFI, él ya trabajaba para el cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, que en aquel tiempo estaban en alianza hacia el 2000 y se conocía como la gerencia a los dos cárteles. Entonces, Genaro García Luna ya estaba al servicio de estos dos cárteles y estos cárteles son los que le piden ayuda para que le permita la fuga a Joaquín Guzmán Loera. Y lo único que se le ocurre a Genaro García para sacar al Chapo Guzmán, pues fue hacer un operativo, ir por él y sacarlo vestido de policía. Esto lo cuento yo en el libro Los Malditos Dos, creo. Y ahí cuento cómo es que lo sacan vestido de policía, se lo llevan y luego inventan el que se subió a un carrito y que Lo alguien lo del carrito de la empujó. tintorería y no Sí, sé sí, qué. sí. Sí, es la mentira que nos cuenta oficialmente el propio Genaro García Luna. Es la teoría que él argumenta. Y esto, vamos al tiempo y vas a ver que va a salir muy pronto el caso de García Luna, de la fuga Y, del Chapo. y lo saca ahí vestido de policía, como dices. Perdón, sí, efectivamente lo saca vestido de policía. Digo, yo cuento ahí el pasaje completamente en ese libro de Los Malditos Dos, El Último Infierno, y ahí digo cómo lo sacaron y cómo fue que se hizo el operativo para que García Luna se llevara al Chapo Guzmán y lo subiera a una avioneta ahí mismo en Guadalajara, esto con el apoyo de otro personaje que se llama Damaso López Núñez, el famoso Lic, que también fue colaborador de García Luna y mucho tiempo estuvo encargado de la seguridad penitenciaria de Puente Grande cuando el Chapo Guzmán estaba ahí. Y entonces entre ellos son los que arman ese plan para fugar al Chapo Guzmán. Ahí Este fue. último libro que acabas de escribir, El Licenciado, Ajá. ¿por qué se titula así? ¿Por qué le llaman a García Luna el licenciado? Fíjate que decidimos ponerle, cuando lo decidimos publicar con HarperCollins y que para esto me ayudó mucho mi editor Edgar Kraus, decidimos poner el licenciado porque ese era el nombre clave con el que se conocía a Genaro García Luna dentro del cártel de Sinaloa y dentro del cártel de los Beltrán Leiva, dentro pues del grupo que se conocía como la gerencia. La gerencia se refería no al ingeniero, porque sabemos que García Luna es un ingeniero egresado de la UAM, ingeniero en mecánica. Entonces, no se le conocía como ingeniero, sino que los narcos, simplemente como un estatus de autoridad, le decían el licenciado. Y así se referían a Genaro García, por su nombre clave dentro del cártel, el licenciado. Y por eso decidimos ponerle el nombre a este libro de licenciado en clara referencia a la autoridad que tenía dentro del cártel de Sinaloa y del cártel de los Beltrán Leiva.
Y las historias que descubres de García Luna también son en Puente Grande, por lo que entiendo, ¿verdad? Sí, sí, muchas de las historias que cuento aquí en el libro del licenciado fueron, tuvieron su génesis pues dentro de la cárcel de Puente Grande, porque fue cuando platiqué con Alfredo Beltrán Leiva o Sergio Enrique Villarreal Barragán, que me contaron de esa colusión tremenda y extrema que tenían. Fueron reconfirmadas con otras fuentes que a lo largo de los últimos meses eh, tuve que visitar dentro del cártel de Sinaloa, o me reuní con jefes de algunos del cártel de los Templarios o del Golfo o de los Beltrán Leiva. Y bueno, tuvimos esa información que de alguna forma también moldean y vuelven a revivir aquellas historias que me contaron cuando yo estaba en Puente Grande, O y sea, son las que le dan mucho sustento a esta historia del licenciado. o sea, para ti era muy claro desde entonces que García Luna era parte de todo ese grupo. Sí, por Sí, supuesto, yo eso lo señalé, la corrupción precisamente de García Luna, digo, la fuga de Chapo Guzmán, entre otras cosas, yo la señalo muy claramente en el libro Los Malditos, Los Malditos Dos, que se publicó en el 2016, creo. Entonces, todavía ni siquiera estaba la investigación de García Luna sobre, bueno, de la DEA sobre García Luna para llevarlo a juicio. Entonces, para mí ya me quedaba claro de esa relación de complicidad que tenía este señor con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán. ¿y cómo te explicas tú que García Luna hubiera podido engañar a la DEA, a todo el equipo de Estados Unidos? Ya no me le pregunto de Calderón, pero bueno, ¿cómo te lo explicas? Es que, bueno, es que nunca engañó a Calderón, pero voy a lo que dices. ¿Cómo explicarse el caso de por qué engaña o cómo engaña a la DEA? Por un principio bien básico, García Luna era un excelente espía. Entonces, como espía, sabía cubrirse bien las espaldas, sabía operar perfectamente bien, de tal forma que él siempre mantuvo engañado al gobierno de Estados Unidos, a grado tal que la DEA, la CIA y el FBI no nada más lo cobijaron y le dieron el respaldo, sino también lo capacitaron, porque García Luna fue el hombre de confianza de estas oficinas de gobierno de Estados Unidos en México para combatir el narcotráfico y el terrorismo, y los engañó perfectamente bien, haciéndoles creer de que sí estaba llevando a cabo una guerra frontal. Los norteamericanos, los gringos, muy ingenuos, con toda su capacidad de investigación, todo, pero se pasaron de ingenuos cuando García Luna, por ejemplo, hablamos del gobierno de Felipe Calderón, comienza a presentar cuentas de detenidos, de los juicios mediáticos o los escándalos de la televisión, casos como el Michoacanazo, como la Operación Limpieza, Tomás Ángeles de Aguajare, el caso Herrera Valles, Javier Herrera Valles, o el caso Florence Cassés. Pues esos eran campanadas de gusto para el gobierno norteamericano, que aun cuando sabíamos los mexicanos que se estaba fincando sobre mentiras una realidad de un avance de la guerra contra el narcotráfico, para los gringos les estaba dando resultado. Entonces, Pues, los logra engañar de esa forma, utilizando los medios, la prensa mexicana, y haciendo creer de que sí se está combatiendo verdaderamente el me narcotráfico. cuesta trabajo aceptar que los engañó, pero bueno, ¿por qué entonces tarde o temprano ahora resulta que se dan cuenta de toda la historia? A ver, ¿cuál es tu tesis al respecto? Bien fácil, y lo planteo aquí en el libro del licenciado. Puede ser que cueste trabajo de engañar cómo fue que engañó, con trabajo de entender cómo fue que engañó a la estructura de inteligencia del gobierno norteamericano, ¿sí? Pero lamentablemente ellos se dan cuenta de que los engañó cuando comienzan a revisar las cuentas de inversión del Plan Mérida, que solo fue en los últimos 6 años de gobierno de Felipe Calderón, digo, los 6 años de gobierno de Felipe Calderón. Y cuando ven que en el Plan Mérida, de los 13 millones de pesos, 13 millones de dólares que les había mandado el gobierno norteamericano, no se habían aplicado por lo menos la mitad, y no habían esos fondos en caja, por decirlo de alguna forma, es cuando les prenden las luces a los norteamericanos. Es cuando se enciende el foco rojo, y es cuando dicen, a ver, aquí algo está pasando. Comienzan la investigación, comienzan a preguntar, y por supuesto que el Chapo Guzmán es el primero que aporta muchos de los datos que hoy tienen a García Luna en ese proceso. Por supuesto que Joaquín Guzmán Loera participa en esta investigación, y es el que da muchos visos, da muchas pistas por donde pueda estar la participación de García Luna con el narco. Y por eso luego la DEA, la CIA y el FBI se sienten defraudados por la confianza que habían depositado en Genaro García,
y pues es cuando dicen, oye, ¿cómo vamos a hacer para resarcir el maltrecho, lo maltrecho de la economía y lo maltrecho de la dignidad? Y es cuando justamente le abren el juicio y el proceso allí en Estados Unidos por esos delitos. Oye, ¿tú crees que este proceso a García Luna allá en Estados Unidos lleve a Calderón? Yo estoy seguro que sí. Mira, Genaro se acaba de declarar no culpable de los cargos que le imputan. Eh, Algunos dicen que es estrategia, algunos dicen que es por tonto, algunos dicen que no sabe lo que está, a lo que se está enfrentando, a una posibilidad de pena de cadena perpetua. Yo pienso que está siendo demasiado inteligente y lo que está haciendo es ganar tiempo. Porque si se declara culpable, tendría que colaborar con el gobierno norteamericano para que le redujeran la sentencia de 35, 30 o 25 años de prisión, con la posibilidad de quedar en libertad después de 10 bajo buena conducta y el pago de una fianza. Bueno, pero eso implicaría que tendría que poner a su amigo Felipe Calderón, ¿sí? Para que poder, poder entregarles un pez más gordo que él al gobierno norteamericano y poder salir el adelante. Y entonces él no quiere enfrentarse a toda esa posibilidad, que sin duda alguna va a tener que llegar, pero no quiere enfrentarse a esa posibilidad. Por eso escogió el camino más largo, el más tortuoso. Se declaró no culpable, esperando ganar un poco de tiempo, esperando ver quién gana en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, porque si gana Joe Biden, pues créeme que él es un amigo muy cercano a Felipe Calderón y podría salvarlo de la cadena perpetua o de muchos años de cárcel. Si pierde Joe Biden, vas a ver que entonces García Luna tendrá que declararse culpable, negociar con la Fiscalía de Estados Unidos y entonces veremos a Felipe Calderón como el siguiente acusado en Estados Unidos de narcotráfico. Vaya historia. Bueno, volvamos a Puente Grande, el origen de nuestra conversación. ¿Qué te aterraba de ese lugar? Híjole, me aterraba el solo hecho de los perros. Yo creo que los perros era lo más macabro y más tenebroso que tenía porque los asusaban de tal forma a los animales, los propios guardias, de manera intencional, para que si te movías un centímetro más, quedabas al alcance del hocico del perro y te podía arrancar un pedazo de carne, un pedazo de oreja, un pedazo de nariz, lo que fuera, un cachete, lo que fuera. Entonces, yo siento que el ver al perro ladrando ferozmente y escucharlo actuarnos en el oído, que se me queda a veces grabado durante días el ladrido del perro, yo creo que era lo más aterrador que pude ver en Puente Grande. Ni siquiera eran las golpizas de un policía contra el preso, ni siquiera era el que nos dejaran sin comer o nos dejaran sin beber o nos dejaran desnudos en pleno frío a mitad de la noche, bañados con agua fría en la cancha. Ni siquiera era eso. Yo creo que era más bien la posibilidad de perder la vida frente a una bestia. Híjole, qué Eso es lo horror. que me aterraba. Qué espanto. Oye, y bueno, casi para cerrar, algo bueno finalmente que haya quedado de todo ese episodio y de Puente Grande como tal. Eh, Algo bueno que me deja Puente Grande fue pues que me acostumbré a estar conmigo mismo. Me empecé a conocer realmente, me empecé a platicar conmigo mismo mis propias historias, mis propios chistes, mis propios cuentos, mis propias narraciones en la cabeza y, y me gusta estar conmigo. Yo creo que fue eso, que me gusta, me pude encontrar a mí mismo y sobre todo me fermentó mucho el amor al periodismo, a escribir, a cualquier tipo de manifestación escrita me gusta porque debo decirte que dentro de la cárcel, pues a veces también yo escribía poemas para los narcotraficantes. Eh, entonces, si alguien cumplía, algún familiar de algún narcotraficante cumplía años o cumplía aniversario de lo que fuera, pues por lo general yo era el escribano, yo era el que les escribía los poemas para que ellos los firmaran y se los mandaran a sus familias. Entonces, eso a mí me satisface mucho, porque fui también escribano del narcotráfico y les escribía yo poemas. Y al escribir esos poemas, yo sabía que algo bueno había puesto en los corazones de estos narcotraficantes. Entonces, parece un contrasentido, pero me gustaba escribir porque sentía que eran humanos. Y eso Parece me... no haber línea entre el bien y el mal, como que se diluye, se difunde, Sí, ¿no? claro, claro, no hay diferencia pues en ese momento, ¿no? Entonces, entre el bien y el mal y ver cómo aquellos narcotraficantes, aquellos homicidas,
estaban a veces tan enamorados y eran los amantes más fervientes que podía haber tenido cualquier mujer, pues para mí era como entrar en otro mundo, ¿no? Conocer ese tipo de personalidades. Pues ni hablar, Jesús Lemus. Qué historia, ¿eh? La verdad. Qué historias, pero bueno, se pueden contar afortunadamente, Marta, se pueden contar Así. todavía. Pues esperemos que no haya otro Puente Grande. Dios quiera que no y que se vayan eliminando estas cárceles, porque déjame agregar una cosa antes de irme, que la cárcel de Puente Grande debe ser un aplauso internacional su cierre, porque es tan cruel y tan dura como la cárcel de Guantánamo en Cuba o la de Abu Ghraib en Irak. Entonces creo que eso es de aplaudirse a este gobierno, al presidente, sobre todo al presidente López Obrador, aplaudirle esa decisión, porque con eso nos está mandando un mensaje muy claro de que en esta administración se van a respetar los derechos humanos, y eso es de aplaudir, la verdad. Pues Después de los sexenios que venimos arrastrando, pues bueno. Ni hablar. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias a ti, Marta. Un abrazo. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.